la revolución, el sujeto y el partido, balance social y político de la Revolución de Octubre. Son nuestros invitados la doctora Elvira Colcheiro, el doctor Jorge Veraza, la licenciada Alessandra Pradell. Ellos son los que van a desarrollar el debate y vamos a seguir ahora. Bueno, le doy la palabra a Alessandra, con mucho gusto. Muchas gracias, Ángel. Buenas noches a todos. Primero que nada, les agradezco mucho estar aquí. Le agradezco a Ángel la invitación y sobre todo también les agradezco a la doctora Elvira y al doctor Jorge Veraza acompañarnos en esta mesa. Para mí es un gran honor compartir la palabra con personas como ustedes y obviamente debemos aprender muchísimo. Me presento antes, como comentaba Ángel, yo soy Alessandra Pradell, soy editora, pero además también participo en una organización política y en esta ocasión, además de parte de la cooperativa, de la cooperativa editorial Viandante, vengo a nombre de mi organización. Entonces, esta organización es una organización pequeña, se llama Organización de Lucha por la Emancipación Popular y básicamente nosotros consideramos importante, como ya decía Ángel hace rato, celebrar el centenario de la Revolución Rusa, celebrarlo con mesas temáticas, celebrarlo con artículos, celebrarlo con encuentros, pero sobre todo celebrarlo a través de la práctica política, que es lo que más urge y necesita en este momento a nuestros ojos este país. Preparé un pequeño texto que espero pueda alimentar un poco la discusión, sobre todo considerando la envergadura de los doctores que tengo aquí a mi lado, pero nosotros quisimos poner sobre la mesa la cuestión de cómo sigue vigente la organización leninista del partido, cómo esos principios que en 1917 llevaron a los bolcheviques y a todas las clases oprimidas en Rusia al poder, fue gracias a partir de una estructura organizativa que se tenía bien claro y que iba en contra de en ese entonces algo que Lenin, otra de sus grandes aportaciones, calificó como el imperialismo, ¿no? Una fase del capitalismo. A 100 años de la Revolución Socialista de Octubre, la urgencia por asimilar y apropiarnos de las enseñanzas que dejó uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad es ineludible. Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que de esta comprensión depende del rumbo de millones de hombres, mujeres, niños y hasta del planeta mismo. Sin embargo, consideramos que el significado de esas grandes lecciones, producto del triunfo de los oprimidos sobre los opresores, de la vida sobre la muerte y la miseria, solo aflorarán a la luz de lo que tanto Lenin como Marx asumían como criterio de verdad, la práctica política. Al hacer un balance de las consecuencias que ha traído para nuestro país el capitalismo en su fase imperialista y su política neoliberal, podemos concluir que durante los más de 30 años que ha durado esta política, los resultados para las clases oprimidas solo han significado el saqueo de los recursos naturales, la superexplotación de los trabajadores, el despojo a cientos de comunidades, el control de la población a través del terror, la represión política generalizada, la expulsión de cada vez más personas a las filas de la pobreza extrema, la pérdida de nuestros derechos políticos, sociales, económicos y culturales. En fin, solo ha significado reafirmar nuestra dependencia económica al imperialismo estadounidense principalmente, garantizando las materias primas, el territorio necesario y la mano de obra barata para garantizar su posición en la pugna interburguesa que libran las naciones imperialistas del mundo. En consecuencia, estas circunstancias que nos agobian no son resultado únicamente de que tal o cual partido político está en el poder, de un Estado secuestrado por el narcotráfico y la delincuencia, o de la corrupción anidada en todos los órganos de gobierno, sino de la agudización de la lucha de clases en nuestro país. Por un lado, la burguesía, nacional y extranjera, sigue modificando las políticas económicas y sociales con el fin de aumentar sus ganancias y asegurar su poderío imperialista. Y por el otro lado, el pueblo continúa organizado, ensayando formas de lucha con el fin de resistir y, algunas de las veces,
transformar las raíces históricas de la situación en la que nos encontramos. Hacia donde miremos, encontraremos una comunidad campesina luchando contra las mineras o contra el despojo de sus tierras para la realización de megaproyectos de infraestructura eléctrica o la siembra de transgénicos. Veremos pueblos indígenas resistiendo la voracidad capitalista que pretende eliminarlos, convertirlos en folclor nacional o expulsarlos al peonaje. Escucharemos sobre trabajadores oficinistas, fabriles, mineros de la construcción, campesinos o profesionistas organizados contra su patrón, creando sindicatos o fracciones sindicales que verdaderamente representen sus intereses. Conoceremos estudiantes empeñados en poner al servicio de los explotados el conocimiento. Sabremos de mujeres que sobreviven a la violencia de género gracias a la resistencia y a la lucha. Platicaremos con grupos de defensores de derechos humanos que viven bajo el asedio del Estado. Conoceremos a organizaciones sociales que luchan por la transformación del régimen político y así la lista podría seguir y seguir. Acompañado de todas estas expresiones de la lucha de clases está un problema cardinal: la dispersión y fragmentación del movimiento social y la negación por el grueso de las organizaciones sociales de la necesidad de la forma leninista del partido para transformar radicalmente las condiciones en las que nos encontramos. Desde el análisis materialista podemos decir que las condiciones objetivas para la transformación social están sobre la mesa. Sin embargo, y esto es lo que nos interesa apuntar, las condiciones subjetivas para llevar a cabo dicha transformación no solo deben pasar porque el pueblo comprenda la necesidad de un cambio social, sino por el desarrollo y elevación de la conciencia de clase proletaria en las más amplias masas, con el objetivo de hacer ver y sentir la necesidad de construir y consolidar un verdadero partido revolucionario e independiente que pueda unificar y dirigir al proletariado y al movimiento de masas en general. Al renunciar o no comprender esta tarea, condenamos a las fuerzas del movimiento social a estar a expensas del espontaneísmo y las formas oportunistas de organización, a las luchas económicas por tal o cual concesión de parte de la burguesía y, en consecuencia, a estar subordinados a su política e ideología. Sin embargo, consideramos que muchas veces se niega esta necesidad porque se desconoce a qué nos referimos cuando hablamos de un partido, además de que la guerra ideológica que la burguesía emprende contra nosotros nos ha convencido de que el marxismo-leninismo es sinónimo de autoritarismo, uniformidad ideológica y espiritual, dictadura y miseria. Por esta razón, nos queremos dar a la tarea de reemplazar la propuesta leninista del partido como núcleo organizador de la lucha por los intereses históricos del proletariado y como arma principal contra el imperialismo. Cuando Lenin comienza a desarrollar en la teoría y en la práctica la forma organizativa del partido, estaba enfrentándose a algo que no está muy alejado de nuestra realidad. Aunque había una cantidad considerable de grupos políticos que trabajaban con los obreros y los campesinos, la mayoría de ellos estaban supeditados a las formas espontáneas de lucha de las clases oprimidas y realizaban su actividad bajo lo que él llamaba los métodos artesanales de trabajo. Debido a que uno de los fundamentos del capitalismo es la contradicción entre el trabajo y el capital, es decir, que el capital solo aumenta con la explotación del trabajador y el robo de su trabajo, la clase trabajadora se encuentra en una permanente tensión con los capitalistas. Es a través de las luchas gremiales principalmente que los obreros buscan mejorar las condiciones bajo las que venden su fuerza de trabajo, por lo que esas luchas están condicionadas más por la fuerza de la burguesía que por la educación política de los trabajadores, es decir, son luchas espontáneas que responden a cierta arbitrariedad en algún gremio o fábrica. Aunque Lenin aceptaba la necesidad de este alimento espontáneo en la lucha de clases, ya que lo veía como el germen de la conciencia de clase proletaria, advertía acertadamente que aquellas organizaciones que sometían su trabajo a la lucha meramente económica estaban condenando a la clase proletaria a no superar sus luchas espontáneas y, en consecuencia, a perpetuar el régimen capitalista de apropiación de la riqueza. Por esta razón, afirmaba que la organización debía incorporar lo que él llamaba el elemento consciente, es decir, compañeros profesionales de la organización que realizaran labores de agitación y propaganda con el fin de elevar el nivel de conciencia política de la clase trabajadora, la cual le permitiría destruir el régimen social que los obligaba a venderse a los burgueses.
Es así como Lenin señalaba que el desarrollo de la conciencia política entre los obreros no podía venir únicamente del ámbito de sus relaciones con los patrones, sino del ámbito de sus relaciones con todas las clases sociales entre sí y con el Estado. Sin embargo, para que esto fuera posible, era necesario que las organizaciones que trabajaban únicamente en el ámbito de la influencia obrera tuvieran contacto con otros grupos políticos que hicieran su labor en cualquier otra clase de la sociedad que fuese afectada por las políticas económicas y sociales impuestas en ese momento por el régimen zarista. También decía que era necesario que crearan un plan sistemático para un periodo relativamente prolongado que le permitiera al movimiento obrero abandonar la tendencia espontaneísta y, en consecuencia, que fuesen capaces de organizar las diferentes partes del trabajo político. En pocas palabras, debían abandonar los métodos artesanales de trabajo. En ese entonces, el imperialismo se extendía por el mundo a grado tal que iba engrosando las filas del proletariado, lo que comprobaba que era esa clase a la que le correspondía llevar a cabo la lucha por transformar las condiciones de explotación y miseria bajo las que vivían las clases oprimidas, la cual, dicho sea de paso, no podía ser únicamente por reformas y concesiones, sino una lucha política que le arrebatara a la burguesía el poder y con esto la fuerza política organizada que garantizaba el modo de producción capitalista, el Estado. Sin embargo, los bolcheviques sabían que la magnitud de esta tarea no era posible sin una organización de revolucionarios profesionales que diera rumbo y estableciera las tareas a seguir con base en la teoría de la revolución proletaria en la época imperialista, el marxismo-leninismo. Mucho se dijo en ese entonces acerca de una organización de ese tipo, que no representaba el sentir de las masas, que significaba optar por formas de organización antidemocráticas que imponían sus intereses particulares, que estaba alejada de las bases, etc. Pero los revolucionarios socialistas de ese entonces se encontraban convencidos de que esa organización, a la cual llamaron partido, reunía en un todo indivisible la ofensiva en nombre del pueblo entero en contra del gobierno burgués y terrateniente, que esa lucha era de largo aliento, por lo que se requería un grupo de dirigentes estable que asegurase su continuidad, que conforme más clases se iban incorporando al movimiento de masas, más urgente era esa organización que permitiera unificar y organizar el trabajo para garantizar el triunfo de los intereses de la clase proletaria, que debía reunir a aquellos socialistas dispuestos a transformarse en dirigentes y organizadores políticos profesionales, preparados por una larga práctica e instruidos bajo la teoría marxista revolucionaria, que debían vencer la inercia y la indiferencia política del movimiento espontáneo, que tenían que situarse por encima de los intereses momentáneos del proletariado para elevar a la masa la comprensión de sus intereses históricos, que se debía hacer de la clase obrera una fuerza política independiente, que no estuviera a la cola de la política burguesa y que tenían que luchar contra el oportunismo, su afán seguidista del movimiento espontáneo y sus reivindicaciones posibles y aceptables para el capitalismo. Tal vez a estas alturas algunos de ustedes se preguntarán: ¿y esto qué tiene que ver con nuestras circunstancias? Para poder comprender la importancia y necesidad de la forma organizativa del partido, se debe tener comprensión de las clases sociales que conforman el movimiento social. A diferencia de la Rusia de ese entonces, el número de proletarios que hay en nuestro país es mucho más grande que la pequeña burguesía y, por principio, que la burguesía. Y cada una de esas clases tiene objetivos distintos que muchas de las veces no corresponden a sus intereses históricos, sino a la clase que ideológicamente aspira a ser. De aquí se desprende que las formas de lucha de las diferentes clases que están involucradas en el movimiento social sean variadas. Existen sindicatos, cooperativas, organizaciones de derechos humanos, centrales obreras y campesinas, federaciones de estudiantes, colectivos de trabajo, organizaciones políticas independientes, partidos políticos pequeñoburgueses, grupos intelectuales, etc. Y cada una de estas se ha planteado, en el mejor de los casos, tareas y objetivos a cumplir para lograr la transformación de nuestra sociedad. Sin embargo, muchas otras, debido a su propia composición de clase y al desconocimiento de la historia de lucha de los pueblos, siguen repitiendo lo mismo que hace 100 años. Siguen trabajando sin vinculación efectiva con otras organizaciones del movimiento de masas. Se activan únicamente en coyunturas y responden solo a la lucha espontánea.
Creen en la posibilidad de humanizar al capitalismo a través de reformas. Llevan a cabo su actividad sin un plan sistemático y a largo plazo en el que se establezca un método de trabajo que permita no repetir los errores cometidos. Rehuyen a la verticalidad y la centralización bajo una falsa idea de democratismo. Eluden la necesidad de la toma del poder político como si el curso de la historia fuese un cúmulo de buenas intenciones y no producto de la lucha de clases, o cuando la aceptan, se adhieren a partidos políticos que no buscan elevar el nivel de conciencia política de las masas, sino subordinarlas a sus intereses de clase, en lugar de trabajar en la formación política de la gente que permita la construcción de una alternativa política real al capitalismo. En resumidas cuentas, evaden su responsabilidad hacia el movimiento de masas bajo pretexto de diferencias ideológicas, como si los principios de la teoría revolucionaria y de las leyes del movimiento de masas, como si la lucha metódica y permanente fuese producto de la fantasía de dictadores y no del estudio científico de la realidad. Es en este sentido en el que podemos advertir que el partido no es la única organización de las clases oprimidas, más bien forma parte del movimiento de masas, pero es la forma superior de organización de clase del proletariado, porque al convertirlo en una fuerza política independiente, le permite tomar el poder político y cumplir sus intereses históricos, los cuales han de garantizar la supresión de la explotación del hombre por el hombre, la subordinación del hombre al capital y la libertad política y social de todas las clases oprimidas del capitalismo. Por este motivo, el partido debe ser la vanguardia de la clase proletaria, una vanguardia que actúe conforme a la teoría revolucionaria, al materialismo histórico y a las enseñanzas de la historia de lucha y organización de los pueblos oprimidos del mundo, con el objetivo de darle orientación general, determinar la línea de trabajo de las organizaciones y centralizar la dirección de lucha del proletariado. Es a través de esta labor que el partido es realmente parte de la clase trabajadora. Si por alguna razón llegase a perder el trabajo directo con las masas y sus organizaciones, dejaría de ser partido en el sentido leninista y se convertiría en un grupo de individuos que, en el mejor de los casos, solo tendría buenas intenciones, pero en el peor, terminaría velando únicamente por sus intereses. Pero esta división entre la vanguardia y las organizaciones de masas no debe escandalizarnos. Nos han acostumbrado a pensar que si la aceptamos, estamos fomentando organizaciones alejadas de las bases. Esta división será necesaria hasta que las clases desaparezcan. Mientras existan elementos de otras clases que entren al movimiento proletario, mientras la clase obrera no puede elevarse hasta el nivel de la vanguardia, será necesaria para que cumpla su función principal, elevar a capas cada vez más amplias a su nivel. Sabemos que forjarnos como esos organizadores populares, como esos revolucionarios profesionales a los cuales Lenin se refería y quienes encabezaron a las clases oprimidas durante esa gran hazaña que fue hacer la primera revolución socialista y construir el primer estado socialista en el mundo, es una tarea ardua. Pero como decíamos más arriba, la agudización de la lucha de clases no nos deja más que dos opciones: el camino del socialismo, de la liberación de nuestro pueblo, de la lucha por la vida, o el del capitalismo, el del sometimiento, la miseria y la muerte. Ante nosotros tenemos una de las tareas más urgentes: construir el partido que garantizará el triunfo de los oprimidos, de los despojados de todo. Así que si crecen las tareas y las responsabilidades son más altas, si nuestra labor organizativa nos exige hacer mayores esfuerzos, si nos vemos arrojados a estudiar más profundamente porque ya no podemos explicarnos nuestra realidad sin la teoría revolucionaria del proletariado, si los espacios en los que realizamos nuestra labor revolucionaria crecen, entonces sabremos que estamos construyendo el camino que nos hará dignos herederos de aquella tarea que descubrieron hace ya 150 años los fundadores del socialismo científico, ser los sepultureros del capitalismo. Gracias. Le agradezco mucho a Alessandra por su contribución, muy humildemente, sobre esta polémica reflexión, o cualquiera que se haga sobre temas como estos. Lo que no me cabe duda es que sin organización, sin disciplina, sin una acertada combinación de centralismo y democracia,
es imposible organizar a los revolucionarios y organizar a la masa para transformar la realidad, o sea, para hacer la revolución. Muchas gracias, Alessandro. Tiene la palabra Jorge. Bueno, pues muy contento de estar con ustedes celebrando los 100 años de la Revolución de Octubre y agradezco la invitación y la presencia de todos ustedes. Bueno, pues miren, yo les voy a platicar sobre la dictadura del proletariado, sobre el socialismo y el comunismo, tal y como lo conciben Marx y Engels. Precisamente para que se pueda hacer una medición de los logros de la Revolución de Octubre, pero también para plantear la vigencia de esta idea triple para nuestra época. Y por otra razón que pues, es importante coyunturalmente, y consiste en que la historia ya secular de la Revolución de Octubre ha dado pie a una serie de interpretaciones, malinterpretaciones, jaloneos ideológicos de todo tipo, y que han decantado en múltiples confusiones acerca del evento, su significado, el papel de cada uno de los principales líderes, de las masas, de los soviets, etcétera, del partido. Todo esto está más o menos confundido. Y estas confusiones decantan en una serie de ecuaciones falaces que es necesario para nosotros revertir. Una ecuación falaz es la URSS igual al socialismo. Otra ecuación falaz es la URSS igual a Marx. Otra ecuación falaz es Lenin igual a Marx. Otra ecuación falaz es Stalin igual a Lenin. Otra ecuación falaz es Marx, Lenin igual a Stalin, y así nos seguimos. A veces son ecuaciones falaces, vamos a decir simples, y otras veces una serie de ecuaciones que hacen toda una cadena. Esa cadena pues son una serie de prejuicios en el pensamiento que no permiten que podamos ver la realidad, que podamos luchar, que podamos liberar el pensamiento y entonces liberar las manos, ¿va? Que nuestra práctica sea efectivamente transformadora y no de una u otra manera reiterativa, repetitiva o prisionera de la ideología de dominio. Este conjunto de ecuaciones, aludí a algunas de ellas, hay más, desafortunadamente hay más. Este conjunto de ecuaciones falaces pues son muy caras a la ideología de dominio de la burguesía, pero extrañamente pues el primero interesado en establecerlas fue Stalin. Marx igual a Lenin y dijo marxismo-leninismo, pero son muy distintos pensadores, uno y otro. Y así otras, como el intento que él trató de hacer de socialismo en un solo país es igual al socialismo y está realizado. La ideología de dominio le tomó la palabra y dijo que este era un régimen marxista. Así que, pase lo que pase,
si está bien el régimen, entonces está muy bien Marx, y si está mal el régimen, está mal el régimen, pero también está mal más Marx, y también está mal Lenin, y así seguido, todos entran en el mismo basurero. Por eso es muy importante para la conciencia revolucionaria distinguir, pues es el principio de la crítica, ¿no? Confundir, pues es ser crítico. Bueno, entonces, de este conjunto de ecuaciones falaces a las que aludí, hay una que ocurre en la cumbre, que es la de Marx igual Gulag, Lenin igual Gulag, Stalin igual Gulag, URSS igual Gulag, que también son ecuaciones falaces, todas ellas. Pero la más absurda es aquella que los nuevos filósofos en 1977 postularon como Marx igual Gulag. Así que es muy necesario desbancar, disolver, subvertir todas estas ecuaciones falaces. No nos da tiempo hoy de subvertirlas todas. Y por eso me voy a dedicar solamente a subvertir una de ellas, que es estratégica, la de que Marx no es igual al Gulag, Marx no es igual a la URSS, Marx no es igual a Stalin, Marx no es igual a Lenin, etcétera, etcétera, aunque haya diversas formas de relacionarlos. Así pues, comienzo por el tema de la dictadura del proletariado o sociedad de la democracia generalizada, o de, dice textualmente el manifiesto del Partido Comunista de 1848, universalización de la democracia. Esto es lo que hay que entender propiamente por dictadura del proletariado, la universalización de la democracia. Toma del poder político por el proletariado para proceder a generalizar la democracia y abolir la propiedad privada